Muy buenas a todos y a toes, una vez más. De nuevo convidado por Samuel para falavos un poquitín de, en este caso, de la amnistía. Que ye verdad que va unos días, fue cuando me pidió que fixera este vídeo, pero no lo pude hacer hasta ahora. Y ya viendo la investidura y demás, pues no queda como a toro pasado, entre otras cosas, porque el facherío de la M30 está bastante a tope. Para poder falar del tema de la amnistía, non lle tanto falar de si lle unha partícula xurídica dentro de la Constitución ou si lle non sei, unha cuestión moral, ética ou tal, sino que habría de ver por qué se dá. Este tipo de partículas danse normalmente dentro dun conflicto en el cual pues existe por regla general, unos elementos penales y lo que se intenta con ello y igual un problema, que por regla general y político, ¿vale? Esto sería como un resumen absurdo, y una partícula perusada en distintos momentos de la historia por diferentes motivos y en prácticamente todo el universo. Aquí la cuestión es analizar por qué non tanto se da la amnistía, sino por qué se da pues todo el aparato punitivo, muy especialmente hacia el independentismo catalán en este caso, pero que también afecta, y esto no sé por qué no se fala de ello, pero esta amnistía también afecta a todos los policías que tuvieron solmenando a la gente en Cataluña, fundamentalmente en Ochobre. Entonces, non lle unha amnistía de parte, digamos, lle unha amnistía de conflicto, como toda amnistía, é dicir, afecta a todas as partes. Pero cuando falo de ir un pouco a analizar el porqué del problema, o sea, decir, por qué se dan todos esos tumultos o todas esas cuestiones que generen finalmente una acción punitiva que después tiende a iguase pues a través, por ejemplo, en este caso, de una amnistía. Bueno, salen todos los días, porque llegue todos los días, el casposismo del nuestro país y del nuestro estado, diciendo todo el rato que llegue pues una cuestión, pues que si está fallando España, que si qué barbaridad, en Xamás se vio, qué dictadura lle esta, la convivencia, ¿no? Está una fractura entre españoles, bueno, ya sabéis, mensajes grandilocuentes y bastante alarmistas, muchas veces incluso guerra civilistas, o sea, fatal, ¿no? Entonces podríamos decir, joder, bueno, esta gente que tiene una cabeza, ¿no? Y aquí la cuestión está en intentar llevarlos al origen de las cosas. Y para quien tea concretamente esmolecido por la cuestión independentista o la cuestión de les territorialidades y demás, o sea, claro, a quien un ni esmolece eso, porque lo que esmolece y cuáles son las condiciones materiales de vida, pues tanto da que da igual lo que pase con España, o sea, me refiero. Pero si da quien está esmolecido por esto, tendría de ver cómo es posible que haya tanto dixebriego en el estado, o sea, en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Que es el sitio concreto de la cosa. Y después de esto, tendría de hacer una suerte de análisis sobre cuáles fueron las condiciones que generaron que efectivamente se recibe de manera importante, bueno, tan importante como ganar elecciones y gobernar, ¿no? Porque claro, si nos retrotraemos a la situación del independentismo catalán a la hora de redactar el Estatut de Cataluña, pues nos damos cuenta de que el independentismo catalán ya era irrisorio y era muy minoritario. Había nacionalismo catalán, por supuesto. Había soberanismo catalán, claro, y transversal. Pero ¿había independentismo catalán? Pues no. No, bueno, Esquerra, a un nivel de representación relativamente pequeño, si no pequeño. Conforme se van dando todos los pasos del Partido Popular en este caso y llevar el Estatut de Cataluña, recordemos un estatut que lle
aprobado por el Parlament catalán, que ye aprobado en referéndum en Cataluña y que ye aprobado en les Cortes españoles. Bueno, llevado por el Partido Popular al Constitucional, llegando artículos, por ejemplo, que aprucen otros estatutos que son aprobados, por cierto, por el PP en el territorio que sella. Y también llevando al Constitucional, que esto quizá es más grave, lleis concretes, no ya el estatut, sino también lleis concretes, lleis que además tienen un componente social importante. Bueno, cuando tú estás haciendo todo esto, lo lógico es que evidentemente la gente diga, pues oye, pues igual contigo no quiero estar, ¿no? Y efectivamente dase como un proceso en el que las posiciones, por conveniencia o por convicción, pues van derivando no que lle un movimiento independentista amplio en Cataluña, y digo amplio porque afeuta a capes de la sociedad bastante heterogéneo. Entonces, bueno, pues efectivamente, dase un proceso, dase, que podemos analizar en otro vídeo o lo que sea, pero bueno, danse una serie de circunstancias que generen un proceso, ¿no? Que lo que llamen proceso. Y obviamente danse también las represiones típicas y esperables del Estado, fundamentalmente gobernando el españolismo más rancio. Lo que me viene aquí a la cabeza y que si lo que estábamos buscando, yo estoy poniéndome un poco en la cabeza de aquellos que están súper esmolecidos por esta cuestión. Si yo estoy esmolecido por esta cuestión, tendré que decir, joder, pues al final, efectivamente, de aquella estaban roblando un estatut, no estaban en posiciones independentistas, y es precisamente el Partido Popular en este caso el que aida y el que genera una fábrica de independentistas como en Xamás se vio. Pero ya que después dices tú, bueno, si el objetivo era que el independentismo catalán perdiera apoyo, pues resulta que vemos que en las elecciones generales, la primera fuerza votada en Cataluña y el Partido dels Socialistes Catalans, ¿no? El PSC, y al mismo tiempo la segunda y es Sumar. Y después se ven las encuestas de estos 10 caberos y vemos que el PSC está en una posición pero importante, es decir, recuperó muchísimo voto perdido. Esto, a lo mejor a quien del PP, pues no ni presta porque no es el su partido el que está siendo, digamos, escogido como vía, ¿no? de convivencia, entre comines. Pero si se está a la escontra del independentismo, ya digo, yo estoy hablando un poco de esa mente un tanto casposilla, ¿eh? Pero, jolín, pues tendré de estar contento, ¿no? Porque efectivamente non son les fuerzas polítiques independentistas les que en este caso ganen o tienen un apoyo grande. Entonces, a mí lo de la amnistía, pues la verdad que me parece estupendo, ¿eh? Yo voy a decir una cosa así como para afinar. Aquellos que falen de que la amnistía estalle poco menos que el fin de la humanidad, llámame la atención, esto además ya manido, masuñado totalmente, porque ¿cómo es posible que esta gente vea súper mal, ¿no? Que, por ejemplo, se amnistíe a X gente, ya inclusive, bueno, ahora está saliendo, ¿no? De Puigdemont, natal, y entonces tendrá derecho a la pensión vitalicia. Tati diciendo que estás a la escontra de las amnistías en general, fiscales, digo, ¿no? Por ejemplo. O di tú, oye, y es que estoy a la escontra de las pensiones vitalicias. Así, en general. Pero no. Resulta que el derecho de un presidente o expresidente a tener esa pensión vitalicia y un problema si no lle de la cuerda. Si lle de la cuerda, entonces puede cobrar, marafundear, puede hacer lo que lle dé por la gana. Y este es el problema que tiene la derecha casposa, que por regla general la vara de medir que tiene para con los demás no la aplica para sí en xamás.